cada uno con la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que concierne netamente a él, su independencia es de derecho absoluta sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu del individuo es soberano. Nunca olviden esto. Gracias. Bueno, damos paso al doctor Onir Sartú. También tiene 15 minutos, a los 12 se les va a interrumpir y no se olviden del micrófono un poquito más cerca. ¿Sí se oye? Sí, parece que sí. Bueno, como suele pasar en estas cosas, hay conceptos que ya fueron dichos y voy a tratar de no reiterar porque las dos intervenciones fueron muy adecuadas y fueron al meollo de los problemas jurídicos, que es básicamente la ruptura del principio de igualdad. Yo voy a tratar de hacer una mirada no tan jurídica, tratar de abordar algún otro aspecto. Una primera cosa es que desde el punto de vista de la técnica legislativa, este proyecto es bastante deficitario, ¿no? En primer lugar, porque habla demasiado, es decir, es enormemente extenso y casi ese me parece que es el rasgo principal. Tiene infinidad de afirmaciones que son absolutamente conceptuales, es decir, da definiciones sobre cosas o conceptos ideológicos sobre cuáles son las causas de tal o cual cosa. Algo que es generalmente considerado inadecuado desde el punto de vista de la técnica legislativa, porque a la ley le compete decir que esto se puede hacer o no se puede hacer, o que hay que hacerlo de tal manera. No pronunciarse sobre la existencia de Dios, la igualdad entre los géneros y la existencia de los Reyes Magos. Son temas en que cada cual opinará lo que sea, y si las leyes se cargan de contenidos ideológicos, dejan de tener la neutralidad o por lo menos la concisión que deben tener. No importa las motivaciones por las que el legislador decide hacer tal cosa, lo importante es que hay que hacer eso y punto, porque las motivaciones pueden ser muy diversas. Todos estamos de acuerdo en que no es admisible matar, pero de repente las motivaciones pueden ser muy diferentes. Y cuando las leyes empiezan a convertirse en discursos, en panfletos, pierden esa cierta laicidad que deben tener. Fuera de esta, yo creo que esa verborragia que tienen este tipo de proyectos no es casual, responde a la intención de ocultar, de disimular, porque si yo, antes de decir una cosa jurídicamente disparatada como las que señalaron las doctoras, encajo 3 páginas de cháchara aparentemente muy bondadosa sobre la igualdad entre los géneros y la fraternidad entre los seres humanos, bueno, cuando llega el momento en que aparece el disparate, la mitad del público se dejó de leer, o se aburrió, o ya no entendió más nada. Entonces, la palabrería en las leyes a mí me despierta mucha desconfianza, y este tipo de leyes con carga ideológica suelen ser muy palabreras. Este es un caso clarísimo. Bueno, yendo ahora más a lo concreto, me da la impresión de que este proyecto está basado en 4 falsedades, 4 conceptos no exactos. El primero es yo diría que el eje de esto es la segregación de la llamada violencia de género de las otras formas de violencia. Si la idea de que existe una categoría especial, única, pecaminosa totalmente y diversa a todas las demás, que es la violencia de género. Entonces, que a uno lo maten para robarle el sueldo o que a uno lo maten para heredarlo, parece que es menos grave que lo maten por celos o que lo maten por venganza. En realidad la muerte es la muerte violenta es la muerte violenta, y no es verdad, ni desde el punto de vista esencial, que sea especialmente horrible. O sea, todas las muertes son horribles, pero es tan horrible que a uno lo maten porque fue a trabajar y le quieren robar la recaudación en un comercio, o que lo mate el hijo para heredarlo. Es decir, es terrible, todas las muertes son terribles. Que lo mate el marido por celos o lo que sea es también horrible, pero todas las muertes son horribles. Y acá
se crea la idea de que existe una categoría de muertes especialmente inadmisibles, que son las que teóricamente tienen respaldo o la motivación en la violencia de género. ¿Cómo se hace para establecer, es decir, para darle esa especie de segregación y convertirla en un fenómeno especialmente monstruoso? Primero, agrandando la entidad de la violencia de género en el conjunto de la violencia de la sociedad. Los datos oficiales del año pasado, del año 2016, son que hubo 16 femicidios, 16 muertes presumibles, digamos, por parte de pareja o expareja, es decir, presumiblemente por razones de las llamadas de género, en 265 homicidios. Si uno considera que en la sociedad tenemos más de 100 muertes por lo que se suele llamar ajustes de cuentas, más de 100 muertes por año, muchachos jóvenes que son muchachos y muchachas, porque han muerto mujeres, y niños que mueren en el marco de batallas entre bandas rivales, bandas de delincuentes rivales, o por venganzas, o por disputas territoriales. Yo realmente, y esto hablando simplemente de contar muertes, ni hablemos del efecto social que tiene la existencia de esos centros de poder ilegítimos que controlan los barrios, aterrorizan a los vecinos. Yo, que no me dedico a penal, he tenido casos de gente que se ha tenido que mudar del barrio porque por alguna razón había caído en enemistad con alguno de los jefecitos de alguna de las bandas, y empezaron por apedrearle la casa, después se le prendieron fuego, después le balearon toda la fachada, hasta que entendieron el mensaje de que si no se iban los mataban. Me vinieron a consultar qué hacer, le dije, mire, no hay solución porque nadie le va a poner una custodia permanente, bueno, y la gente se mudó. 2 casos vi así, de gente que fue echada del barrio, y esos casos fueron echados. Hay casos en que la muerte es directamente la respuesta. Ahora, eso significa que hay poblaciones enteras que viven con miedo, que saben que la autoridad en ese pueblo, en ese barrio, no la tiene la policía, no la tiene el juzgado, no la tiene nadie, el poder legislativo, la tiene una banda que marca qué es lo legal, qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y cuáles son los castigos. Bueno, por alguna razón creemos que eso no es importante y no tiene nada que ver, es decir, esa violencia no merece un tratamiento especial, solamente la que tiene supuestamente motivaciones de género. Mi impresión es que desde el punto de vista de sociedad como sociedad integrada, deberíamos abordar el problema de la violencia como un problema general que se manifiesta en problemas de género, se manifiesta en el fútbol, se manifiesta en los barrios y se manifiesta en las redes sociales, porque estamos viendo casos de acoso a tal grado, sobre todo en materia de adolescentes, que terminan atentando contra su vida a razón de agresiones que reciben en Facebook o en Twitter. Entonces, la violencia es un fenómeno que está, lo decía la doctora recién, está permeando a toda la sociedad. ¿Por qué considerar que solamente la de género es angustiante y requiere un tratamiento diferencial y distinto? Es más, en realidad esta ley es una especie casi de código de la mujer, es una regulación paralela, diferencial del sexo femenino, cosa que parece poco recomendable. Yo creo que, así como hay un error en la entidad que este problema tiene en relación a otras formas de violencia, existen otros errores. Diagnóstico, por ejemplo. La ley presupone que, en parte está dicho y en parte se colige, que los motivos de los delitos de género son el machismo y la discriminación. La ley dice en su artículo 4 que la violencia de género es discriminación, es esencialmente discriminación. Eso configura un esquema de víctima-victimario y, a mi modo de ver, erra en el diagnóstico del problema. ¿Por qué? Porque al presumir, y esto es absolutamente ideológico, que el motivo es un menosprecio de la mujer y la discriminación de esa mujer por menospreciarla, descarta otra cantidad de factores que habría que atender y tratar. ¿Cuántas veces en lo que llamamos violencia de género inciden otros fenómenos? Por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan en este tema y me dicen, hay un perfil del hombre violento, un perfil psicológico del hombre violento. Hay que estudiarlo, hay que ver por dónde ocurre y por dónde proviene. Después,
Hay estudios, si no me equivoco, Robert Parrado hizo un estudio sobre la existencia de situaciones de violencia en la infancia de los delincuentes violentos. Y resulta que en las violencias sexual, por ejemplo, habitualmente hay violencia sexual sufrida por el victimario antes. Entonces no es un problema de menosprecio, es que la violencia revierte en nueva violencia. Ni siquiera es un problema de género, es un problema de que ese individuo aprendió las relaciones sexuales como una forma de la violencia porque así las vivió. Eso no lo estamos considerando en absoluto. Y por último, y esta es el cangrejo abajo de la piedra, pero hay que decirlo, porque es la experiencia práctica, todos los que nos dedicamos al derecho, y supongo que los que hacen psicología lo conocen, las cuestiones relacionales son de a dos. Las relaciones patológicas nunca, no es cierto el esquema de una persona víctima absolutamente descolgada. Es decir, normalmente cuando se establecen relaciones de violencia prolongadas, hay una patología compartida o complementaria, es decir, hay un individuo que ejerce la violencia y hay otro que por alguna necesidad psicológica, algún retorcimiento, necesita experimentarla y ocasionalmente además se la ejercen mutuamente, de distintas formas. Muchas veces la violencia es recíproca, ¿tá? Y después explota en un hecho donde sí, ahí sí, después la fuerza física o la mayor agresividad de repente del sexo masculino lleva a que haya mayor número de víctimas mujeres. Pero ¿cuántas veces nosotros constatamos que el perfil de la víctima es tan irreconocible como el perfil del victimario? Hoy decía la doctora con una experiencia, la verdadera víctima usualmente es una persona que o tiene miedo o de alguna manera tiene una dependencia tan patológica con su victimario que no lo acusa o trata de protegerlo o trata de deshacer la denuncia. Y es verdad, ese es el perfil complicado y esas son las verdaderas víctimas. La que entra despotricando al juzgado, a los gritos y haciendo, esa generalmente no es la verdadera víctima. Por eso no siempre premiar la denuncia, más bien premiar o estimular la denuncia, no es el mejor mecanismo para combatir este tipo de violencia, porque los casos más graves a veces no dan ninguna señal judicial. Como se erra en el diagnóstico, también se erra en el tratamiento. Esto va hacia una consecuencia que también ya las dos doctoras lo manifestaron antes, va a una polarización social en la cual se introduce un esquema que es víctima-victimario, mujer víctima, hombre victimario, y la solución es victimizar más a la mujer, es decir, tratarla casi como un incapaz, porque varios artículos de esa ley prácticamente consideran que es incapaz de defender sus propios intereses, y punir, castigar al hombre. Ha sido inútil que se plantee que la punición yo sigo usando el término delitos pasionales, porque creo que hay que distinguir entre el tipo de delito que es especulativo, ¿no? El contrabandista, el estafador, es un individuo especulativo. Si no le es negocio, no hace el delito. En cambio, el que mata por odio, por venganza, por celos, ese no especula, no está calculando cuánto le va a tocar de cárcel. En el momento que mata, perdió los estribos y no le importa nada, al grado que en un altísimo porcentaje, más de la mitad de los casos, se suicida en este tipo de delitos. 2 minutos. Bien, ¿2? ¿No eran 3? Me robaron un minuto. No, Bueno, voy a tratar de sintetizar. Me parece que está claro que las políticas de punición de este tipo de delitos no dan resultado. Lo hemos dicho hasta el aburrimiento. Y lamentablemente se insiste en que todas las soluciones a estas cosas pasan por judicializar y castigar, lo cual es un error. Yo creo que esto hay que tomarlo, no ocurre por casualidad, esto lo voy a decir telegráficamente porque en realidad es para desarrollar largamente, 1 minuto para cada cosa. Esto no pasa por casualidad. Este tipo de políticas de género son lo que se llaman políticas identitarias. Son políticas que tienden a fragmentar a la sociedad en función de categorías de sexo, raza, religión, orientación sexual.
terminan legislando por categorías al estilo medieval, es decir, negando los rasgos más típicos de la modernidad, de alguna manera, que yo creo que son básicamente la igualdad ante la ley, que ya la han mencionado mis compañeras hasta el aburrimiento, yo aburriría si lo mencionara, quiero decir, y otro concepto que es la universalidad de la ley. Cuando nosotros tenemos una ley que trata sobre fenómenos como violencia u homicidio o femicidio, que no reconocen diferencia de sexo, es decir, la muerte es la muerte y la violencia es la violencia, y sin embargo deliberadamente excluimos de la ley a cierta categoría de personas, estamos haciendo un régimen estamentario. Nosotros venimos históricamente de una sociedad, las sociedades europeas, donde el derecho era estamentario. Los sacerdotes tenían un régimen, los aristócratas tenían un régimen, los reyes tenían un régimen en que no estaban sometidos a ninguna ley. Y resulta que la gran conquista de nuestra civilización fue que todos fuéramos iguales ante la ley. Esa fue la gran conquista. Bueno, eso significaba que la ley nos comprendiera a todos por igual. Hemos llegado al punto en que estamos volviendo a legislar para categorías. Una legislación para mujeres, otra legislación para niños, otra para transexuales. Me llama la atención, por ejemplo, que hay una figura que no está cubierta. Se prevé que la mujer trans, o sea, el hombre que vive una identidad femenina, está amparada por la ley. Ahora, ¿qué pasa con el hombre trans? Dejó de ser mujer porque, desde el punto de vista de sexo, no está regulado, no está previsto en las categorías. Me llamó mucho la atención. O sea, estamos excluidos los hombres, los niños, pero además esa figura no está tampoco contemplada. O sea que es una ley discriminatoria, aunque parezca mentira, más discriminatoria de lo que parece. Termino con esto. Me parece que esta ruptura de estos principios, básicamente la igualdad y la universalidad, la igualdad de las personas y la universalidad de la ley, no es casual y responde a una necesidad que es económica y política, es decir, a un modelo económico global que necesita destruir las bases institucionales del sistema republicano y del sistema democrático. Es decir, creo que estamos en un mundo donde el poder económico se ve obstaculizado por el Estado, se ve obstaculizado por el sistema republicano y se ve obstaculizado por las decisiones democráticas. Y de alguna manera está arrasando con esas instituciones. Yo no voy a decir que nuestras feministas tienen por propósito demoler la institucionalidad republicana y democrática. Yo creo que no es que se lo propongan. Creo que su discurso es funcional a ese proyecto en la medida en que nos divide, nos acostumbra a vernos como enemigos, nos identifica por nuestras diferencias y no por lo que tenemos en común como seres humanos. Y eso es imposible construir una vida republicana y democrática si no nos vemos a nosotros mismos como iguales y si no nos centramos en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Dejo por acá y muchas gracias.